Diversas aplicaciones, sobre todo de multimedia que utilizan imágenes y vídeo, requieren utilizar archivos de gran capacidad, lo que implica un gran volumen para su almacenamiento y que el tiempo de transmisión a través de buses de comunicaciones de datos va a ser elevado. Para poder reducir la capacidad de los ficheros, se puede realizar una transformación denominada compresión de datos. El archivo, antes de ser almacenado o transmitido, se comprime mediante un algoritmo de compresión de datos y posteriormente, cuando se va a utilizar esa información, se recupera, se descomprime para poder procesarlo o visualizarlo. Se utiliza un algoritmo de descompresión de datos que es el inverso al de compresión. Si nosotros tenemos un fichero que tiene una capacidad C sub A, la capacidad antes de comprimirlo, al comprimirlo va a tener una capacidad distinta que vamos a llamar capacidad después. Se denomina factor de compresión al cociente de la capacidad de antes con la capacidad de después. Obviamente este factor va a ser siempre mayor o igual que 1, sería 1 en el caso de que no hubiese compresión. Y se especifica indicando que el fichero tiene un factor de compresión de FC a 1. Si, por ejemplo, si este factor es 12, se dice que hemos tenido una compresión de 12 a 1. Otro parámetro que se suele utilizar es el porcentaje de compresión, que nos indica el tanto por ciento que queda de la capacidad. Se obtiene dividiendo la capacidad de después entre la capacidad de antes y multiplicando por 100. Si, por ejemplo, un fichero tiene un porcentaje de compresión del 30%, quiere decir que de la capacidad original ha quedado el 30%. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, tenemos un fichero de música que ocupa 14 MB y después de comprimirlo ocupa 5 MB. El factor de compresión lo tenemos sencillamente dividiendo la capacidad antes por la después y nos da como resultado que obtenemos un factor de compresión de 2,8 a 1. Sin embargo, el factor de compresión es capacidad después menos capacidad antes, es del 35,7%. La capacidad de después es el 35,7% de la capacidad de antes. Hay dos tipos de algoritmos de compresión de datos. Unos que se denominan sin pérdidas, en los que al descomprimir el fichero podemos recuperar exactamente el documento original. Sin embargo, hay otros casos en que no es así. En la descompresión no podemos recuperar exactamente el documento original. Esto se denomina compresión con pérdidas. Se suele tolerar en muchas aplicaciones. Se puede admitir que en la descompresión no se recupere exactamente el documento original, como veremos a lo largo de este tema.